Solo he pasado 22 meses de mi vida en España como sacerdote y todo el resto es en misión. Y la causa es porque, siendo todavía un seminarista muy joven, en la Navidad del año 1976, sentado literalmente frente al árbol de Navidad, mi padre me regaló un libro que versaba sobre la Madre Teresa de Calcuta, su vida y su obra. Y allí sentado, ya llevaba 2 años de seminario, viendo las fotos de ese libro y la espeluznante miseria de las calles de Calcuta y la labor maravillosa de aquellas misioneras de la caridad, la congregación fundada por la Madre Teresa, viendo esas fotos dije, para mis adentros, yo toda mi vida me dedicaré a esto. Esta es la clase de sacerdote a la que yo me siento llamado a ser. Pues soy el mayor de 3 hermanos, nací en Londres en 1959 y siendo pequeños mis hermanos y yo vinimos a vivir a España en el año 1964 y desde entonces España fue nuestra casa. Con 15 años entré en el seminario de Toledo, por lo tanto terminé el bachillerato ahí. Fui ordenado sacerdote el 8 de noviembre de 1982 en Valencia por el Papa Juan Pablo II. Solo he pasado 22 meses de mi vida en España como sacerdote y todo el resto es en misión. Y la causa es porque, siendo todavía un seminarista muy joven, mi padre me regaló un libro que versaba sobre la Madre Teresa de Calcuta, su vida y su obra. Viendo esas fotos dije, esta es la clase de sacerdote a la que yo me siento llamado a ser. Y en cuanto pude, fui el verano siguiente, en 1977, a la Casa de las Misioneras de la Caridad en Londres, con la enorme suerte de que a los pocos días de llegar pasó por allí la Madre Teresa en uno de sus viajes. Una tarde me llamaron las hermanas y fuimos a la capilla, a la adoración al Santísimo. Yo me senté en la parte de atrás, en el suelo, como se sientan ellas, y cuando miro a mi derecha estaba sentado al lado de la Madre Teresa. Fue una emoción que yo no puedo describir con palabras. Al salir me la presentaron y de ese primer encuentro con ella recuerdo 2 cosas que me dijo: ama a los pobres y sé santo. Y eso se ha convertido en la razón de ser de mi vida, en la manera de entender el sacerdocio, en la manera de entender la misión. Empecé por las calles de Nueva York, en el Bronx, y después estuve 10 años en la República Dominicana. Fui expulsado de la República Dominicana por la labor de los derechos de los trabajadores haitianos en los campos de caña de azúcar. El motivo de ir a Etiopía es porque le pedí al cardenal de Toledo de aquel tiempo si él me daría permiso para ofrecerme a las misioneras de la caridad de la Madre Teresa. Llamé a la Casa Madre de Calcuta y me dijeron, no, la hermana Nirmala, que era la primera sucesora de la Madre Teresa, bueno, está en Etiopía, comuníquese con la casa en Etiopía. Y entonces la hermana me dijo, vente aquí. Yo fui a Etiopía a hablar con una mujer, con una monja, no fui a quedarme. Y estando en el locutorio de la casa provincial, vi que había un mapa del país en la pared y vi que había 17 alfileres, pero me llamó la atención que en la parte de la derecha no había ni un solo alfiler. Me levanté, interrumpí la conversación y les dije, hermanas, ¿ustedes por qué no tienen alfileres? ¿Por qué no tienen casas en el este del país? No es que no tengamos casas, es que allí nunca se ha anunciado el Evangelio, ahí nunca ha llegado la Iglesia, porque eso es imposible. Y cuando yo escuché esas 2 palabras, nunca e imposible, comprendí que esa era mi vocación. Me dice, pues vamos a ir a hablar con el arzobispo de Addis Abeba. De allí nos levantamos, fuimos a verle, él nos miró como que a vosotros os falta a todos una tuerca, porque eso es una locura, pero si tú quieres ir, yo le escribo una carta a tu arzobispo. Durante muchos años yo era el único hombre blanco y yo era el único católico. Durante 7 años celebré la misa solo, 7 años. En diciembre de 2018 llegué a Juba, a la capital de Sudán del Sur, el norte siendo musulmán y el sur siendo cristiano. Se me ocurrió ir a hablar con el representante del nuncio. Me dijo, usted tiene que hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur, Monseñor Eduardo Giboro Kusala, el obispo de Tambura Yambio. Y así vino y me dijo, ¿usted a dónde estaría dispuesto a ir? Yo siempre he dicho la misma frase, a donde nunca haya querido ir nadie.
Dice, pues yo tengo muchos de esos sitios en mi diócesis. Y me mandaron a 2 comunidades en la selva, fui con el vicario general, el padre Tomás. Lo que a mí me hizo entender que ese era mi sitio, al terminar la misa, la persona que preside el consejo parroquial de esa comunidad se acercó al vicario general, se puso de rodillas, brazos en cruz, y le dijo, cayéndole las lágrimas, dice, señor vicario general, nuestra comunidad quiere mandarle un mensaje al obispo a través de usted. Mándenos un sacerdote, queremos un sacerdote, sin saber que yo estaba sentado ahí detrás y el que se le estaban cayendo los lagrimones era a mí. Yo no necesité más palabra de Dios que la voz de esas pobres gentes que pedían a gritos un sacerdote. En esta diócesis que se llama Tamburayambio, soy el párroco de Nandi y de Andari. Nandi se llama San Pedro y San Pablo y Andari Santísima Trinidad, que además tienen otras 14 capillas alrededor de toda esta vastísima extensión de selva. Yo tengo ahora mismo un catequista que me está sustituyendo, que va con el Santísimo, que van con un vehículo o con una moto y está toda la gente esperando. El catequista local ha reunido ya a la comunidad, ellos traen el Santísimo, leen las lecturas, hacen su comentario. Entonces yo tengo muchísima ayuda de toda una comunidad. Yo nunca me he sentido solo, yo me he sentido acompañadísimo. He tenido la gracia inmerecidísima, nunca jamás de haber dejado de celebrar misa un solo día de mi vida y nunca haber faltado a una sola hora de la liturgia de las horas. Y la oración ha sido lo que a mí más fuerza, más convicción de una presencia que era mucho más grande que yo. Yo creo que sería, me atrevo a decir, hasta una afrenta a Jesucristo decir que yo me he sentido solo o desalentado o desanimado. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la presencia cálida de Jesucristo en mi vida. Sí que es verdad que la pobreza de los pobres a mí me ha conmovido hasta las lágrimas. Me encontré con una leprosa, no muy lejos de mi residencia, y fue muy conmovedor verla a esa mujer con el muñón sin dedos, haciendo la señal de la cruz, y cuando le estaba dando la unción de enfermos con un muñón, dándose golpes de pecho cuando rezaba el Yo Confieso, que juntaba 2 muñones para hacer el signo de la oración. Cuando a mí no se me salten las lágrimas viendo el sufrimiento de los pobres, es el momento de hacer las maletas y marcharme a mi casa. Pero mientras tenga un corazón de carne que sepa sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran, yo sé que estoy en mi sitio.